Hola, hoy nos encontramos en el laboratorio de la universidad para presentar el laboratorio 1 del proyecto Campo Eléctrico. Somos Manuela Malagón, Ana María Rangel y Natalia Checonurí. Introducción. El estudio del campo eléctrico es fundamental para comprender cómo interactúan las cargas eléctricas y cómo se distribuye la energía en diferentes medios. En esta práctica se analiza experimentalmente la formación de contornos equipotenciales y líneas de campo eléctrico, generadas por diferentes configuraciones de electrodos sumergidos en una celda electrolítica. Utilizando una fuente de voltaje alterno y un multímetro, se miden los valores de potencial en distintos puntos del medio conductor para representar gráficamente el comportamiento del campo eléctrico. Esta experiencia permite relacionar la teoría electromagnética con observaciones experimentales, reforzando conceptos como equipotenciales, dirección del campo y efectos de la geometría de los electrodos en la distribución del campo. Los objetivos que queremos encontrar para esta práctica es identificar de forma esquemática cómo se distribuyen ciertas líneas del campo eléctrico correspondientes a una configuración específica, a partir de una representación gráfica de contornos equipotenciales. Además, utilizaremos las líneas del campo eléctrico para entender cómo se forma y se comporta el campo eléctrico en determinación por medio de estos medios. Vamos a iniciar esta práctica utilizando una hoja de papel milimetrado, tomando la mitad de la hoja milimetrada para poder hacer los ejes, y eso va a ser nuestra referencia cartesiana para hacer nuestros electrodos, con nuestros electrodos. Ya teniendo los ejes, vamos a calcar los electrodos que tenemos para esta práctica. Después definimos cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Este va a ser el cátodo y este va a ser el ánodo. Ya teniendo la hoja con las medidas cartesianas, pues vamos a poner esto debajo de la celda electrónica. Lo centramos. Utilizaremos 300 mililitros de agua para llenarla dentro. Para el siguiente utilizaremos el multímetro, el cual nos ayudará a medir los puntos por este medio. Bueno, utilizaremos ahora la fuente, la conectaremos y utilizaremos los cables banana para tener una conexión segura al utilizar los electrodos. Cogeremos cada cable banana y lo vamos a introducir a nuestro electrodo. Ahora ubicaremos cada electrodo dentro de la celda, con el fin de que esté ubicado en la misma posición de la hoja milimetrada, y así se vería esta. En la fuente voltaje vamos a poner el máximo de 9 voltios y utilizaremos un multímetro para hallar los diferentes puntos equipotenciales en el polo positivo y en el polo negativo, y el cual vamos a anotar en la hoja de datos en diferentes números de voltajes, 5 positivos y 5 negativos. Tenemos la referencia de 1.9 voltios, entonces en el eje cartesiano por el lado del primer cuadrante vamos a buscar una coordenada de 1.9 voltios en el multímetro. Ya en este momento vamos a encontrar la coordenada de 7.5 en el eje Y y de 2 en el eje X. Y así como se hizo con este punto, se van a hacer con los otros puntos para poder rellenar la hoja de datos. Encontramos otro punto, el cual se ubica ahí. Está en el X
en -8 y en Y está en 12.2. Vamos a hallar 5 en el eje positivo y 5 en el eje negativo con diferentes voltajes que van de 1.9 hasta 8.8, así sucesivamente. Para el eje negativo, el cual vamos a utilizar 5 datos con su respectivo voltaje, encontramos el punto equipotencial en el voltaje 7.1 en las coordenadas en X 5.5 y en Y 6. Y así sucesivamente lo iremos encontrando en diferentes partes del eje y lo vamos a ir notando en la... Bueno, para empezar con la parte de las gráficas, en una hoja milimetrada duplicamos la hoja que estaba debajo de la celda electrolítica para ubicar los puntos que llenamos en la tabla. Entonces, los ubicamos primero en el eje positivo, en el electrodo positivo, y en el primer voltaje ubicamos en la posición X en 2 y en Y que se 5. en dicha tabla. Entonces Primero ubicamos ubicaremos 2,7 y 5. 1.9 en la Ubicamos coordenada el X en 2 2 en la coordenada X 2,7 y 7.5 en la coordenada Y. Así hallaremos el primer punto, eso en el eje positivo. 7 y subimos hasta 5, que es acá. Este Ahí sería nuestro tenemos primer punto ya equipotencial. ubicado. Los puntos equipotenciales, Los puntos equipotenciales Luego son el aquellos segundo, que en un campo 3.5 y eléctrico tienen 8.9. el mismo potencial eléctrico. Cuando se conectan varios puntos equipotenciales se forma una línea equipotencial en la superficie 2D o una superficie equipotencial o contorno equipotencial en superficies 3D, donde el potencial es constante en todos los puntos. En este punto estamos terminando de ubicar los puntos equipotenciales del electrón positivo. Estamos graficando los puntos del voltaje 3.8 para continuar con los del electrón negativo y así terminar de ubicar todos los puntos. En esta parte ya estamos graficando los últimos puntos equipotenciales para completar la gráfica y así quedaría totalmente llena. A continuación lo que haremos será la configuración de los campos equipotenciales, o sea, uniremos los mismos puntos que están en la gráfica para formar el campo. Los puntos, unos saldrán de las ecuaciones ya que no coinciden perfectamente, pero tienen que ser los que tienen el mismo voltaje. Por ejemplo, estos dos que están ubicados acá se pueden ir uniendo y forman bien la curva con el siguiente, y así continuamos. Tiene que quedar más o menos un óvalo. Luego lo repasaremos con color para identificarlo, así con el siguiente voltaje. Hasta que unamos todos los 6 voltajes. Ya terminadas de trazar a lápiz las líneas, ahora la estamos pasando con color para marcar cada uno de los 6 voltajes e identificarlos más rápido. Así quedarían las líneas. Ahora toca trazar las del campo eléctrico, que son unas horizontales. Ya empezamos a trazar las líneas de campo eléctrico, las cuales son representaciones visuales de un campo eléctrico mostrando su dirección y magnitud. Se originan en cargas positivas y terminan en cargas negativas o en el infinito, y su densidad es proporcional a la intensidad del campo, es decir, donde las líneas están más juntas, el campo es más fuerte. Las líneas de campo eléctrico muestran cómo viajará la fuerza eléctrica en el espacio. Estas líneas van desde un cátodo hacia el otro pasando por toda la gráfica.
la línea que nos dan y bajamos hasta la séptima donde nos dicen lo de la simulación. Le picamos ahí cuando entramos desde el computador y nos lleva directamente a esta página. Le damos acá en reproducir y nos abre esta sección. Le damos acá en la que dice grilla para que nos muestre la gráfica de los planos en valores, voltaje y mostrar solo dirección. Entonces acá ubicamos el electrón positivo, acá lo ubicamos donde queramos y nos aparece el campo y luego el negativo. Acá nos muestra que los electrones salen del positivo hacia el negativo y si queremos le podemos dar acá a distancia, se ubica y acá dice cuánto hay. Acá la vamos a dejar de esto y acá se vuelve a guardar. Entonces con esto miramos el voltaje que hay en cada uno. Tenemos que ubicarnos en el primero, que es 1.9. Entonces, ¿dónde está 1.9? Vamos moviendo esto hasta que lleguemos al valor deseado. El más cercano. Y le damos acá en el lapicito para que dibuje el campo. Y para ubicarlo con estos sensores, para saber en dónde está. Acá se puede mover para ver el valor del campo. El siguiente valor sería 2.5. Nos volvemos a ubicar. Ya tenemos terminado el campo eléctrico y por último quitaremos los sensores, ya que ellos nos están ayudando a ubicar el campo eléctrico para poder así visualizar bien los voltajes y las líneas de campo que se forman en cada uno. Estos muestran los Después campos de con haber los retirado voltajes todos que los ubicamos sensores, acá. visualizamos Pues la vemos que simulación sí, y la sí comparamos coincide. con la gráfica que habíamos Sería hecho a así. mano para ver qué tanto se parecen Vemos las que sí líneas de están campo y los correcto. puntos equipotenciales Estas en dos ellas. más cerca Acá nos y damos esta cuenta de que hacia tienen gran acercarnos. similitud La entre la gráfica una y la coincide otra, por lo con tanto la demuestra simulación. que tomamos una buena muestra. A continuación responderemos las preguntas del aula de cuestiones, las cuales serán 3. La primera es ¿qué forma tienen las líneas del campo eléctrico en su configuración? Y si estas líneas se comportan como lo esperamos teóricamente. Entonces, en la configuración experimental, las líneas del campo magnético se representan, la trayectoria son curvas, que van desde el eje positivo hacia el negativo, y lo cual sí es coherente con lo que se espera teóricamente, ya que parten del eje positivo hacia el eje negativo. La segunda pregunta es ¿cómo cambia la dirección y la densidad del campo eléctrico al acercarse a los electrodos? Bueno, al acercarse a los electrodos, la dirección del campo se vuelve más perpendicular a la superficie de estos, y la densidad de las líneas se aumenta notablemente, lo que indica que el campo eléctrico es más intenso en esas regiones. Y en la distribución del campo, las líneas se separan, se separan del campo, se vuelven menos intensas, o sea, lo que es menos tenso el campo. La tercera es qué relación existe en la forma de los electrodos y la distribución de las líneas de campo. La forma de los electrodos influye directamente en la distribución de las líneas de campo en zonas planas. La línea se distribuye de manera más uniforme, mientras que en los bordes o en las curvas tiende a centrarse y a cambiar de dirección, generando un campo más denso e interno en esas áreas. Para las observaciones vamos a empezar que en algunos puntos del plano el multímetro presentó pequeños errores en la lectura del voltaje, posiblemente debido a la conductividad del agua, el movimiento del electrodo de prueba o la interferencia ambiental, como también el error de la vista del ojo humano. En la segunda observación, al medir puntos muy cercanos a los electrodos, se observó mayor sensibilidad en las lecturas del multímetro, probablemente debido a la alta densidad del campo en esa región. Como tercera observación tenemos que la simulación digital mostró formas muy similares a las obtenidas experimentalmente, lo que indica que el montaje físico estuvo bien realizado y las mediciones fueron confiables.
Por última observación, podemos decir que al momento de tomar las medidas fue necesario tener cuidado, ya que un pequeño error podía modificar la forma de las curvas en el papel milimetrado. Esto hizo que el trabajo exigiera paciencia y atención en cada lectura y en la forma de unir los puntos registrados. Por último, diremos las conclusiones de esta práctica. Primero, la intensidad del campo eléctrico aumentó cerca de los electrodos y disminuyó al alejarse. Como segunda conclusión, se observó que la forma de las líneas del campo depende directamente de la forma de los electrodos, ya que los electrodos rectos generan campo más uniforme, mientras que los electrodos curvos producen distribuciones más complejas. Como última conclusión, esta práctica permitió comprender de manera visual y experimental cómo se representan los campos eléctricos y cómo varían según la configuración de los electrodos, reforzando los conceptos estudiados en electromagnetismo. Utilizamos de referencia la hoja de guía de datos, la biblioteca de la universidad y también el informe del laboratorio quincenal que nosotros hicimos.